Bienvenidos, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y el mensaje hoy es uno de los más importantes mensajes que he predicado en toda mi vida. Es una enseñanza que muchos hoy en día no predican, ni entienden. La mayoría del cristianismo de hoy, la cristiandad de hoy, está muy en contra de la enseñanza que tengo preparado hoy. Algunos quizás solo son ignorantes y no entienden, pero hay otros que dogmáticamente están en contra de lo que voy a enseñar hoy en día. No sé por qué, pero mirando la iglesia temporana, miramos la enseñanza de ellos y la enseñanza bíblica, y miramos alrededor hoy, miramos que han alejado mucho de la doctrina sana muchas iglesias de hoy. En realidad, muchos que hoy en día dicen que son cristianos, ni son cristianos, ni son salvos, no conocen a Dios ni a las enseñanzas de la Biblia. Muchos hoy en día ni leen la palabra de Dios, o si leen, solo leen Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y un poco de Actos o Hechos, pero no lean todo. Y por esto hay tanta confusión. Y la enseñanza de hoy es Jesús versus Pablo. Vamos a ver la diferencia entre Jesús y Pablo. ¿Por qué es interesante y aún importante este mensaje? He recibido muchos correos electrónicos de gente que dicen, porque Pablo no debe estar en la Biblia, dicen. Me dicen que Pablo es un mentiroso y que no debe estar Pablo en la Biblia. ¿Por qué dicen así? Hay muchos hoy en día que dicen que son cristianos que son así. No, Pablo no importa, no quiero seguir a Pablo, solo sigo yo a Jesús. Pero, ¿por qué está Pablo entonces en la Biblia? Muchos, especialmente católicos, no quieren nada del apóstol Pablo. ¿Por qué? Bueno, hay 66 libros en la Biblia. Y cuando miramos a Pablo, miramos que Pablo escribió muchos libros. Pablo escribió 14 libros en total, si incluimos el libro de Hebreos. O mire, algunos hoy en día dicen, hay que quitar Pablo de la Biblia porque no debe estar. Me han dicho algunos que Pablo era un gran mentiroso, que se metió en la Biblia y que no debe estar porque todo lo que enseña él es una mentira, dicen ellos. ¿De veras? Yo no lo creo. Yo pienso que está en la Biblia por una razón, ¿verdad? ¿Cuál es la razón que está Pablo en la Biblia? Si quitamos Pablo de la Biblia tenemos un gran problema. Hay 66 libros en la Biblia. Si quitamos 14 o quitamos los libros de Pablo, ¿cuántos tenemos? Tenemos 52. 52 es entre 4 el número 13. El número 13 no es un buen número. Pero hay exactamente 39 libros en el Antiguo Testamento. Y hay 27 libros en el Nuevo Testamento. ¿Qué tal si quitamos Pablo del Nuevo Testamento? Tenemos 14 libros de Pablo. Tenemos 13. Si quitamos a Pablo de la Biblia, quedamos con un número que contiene 13. Y otro número que es 13. 13 es un número bien malo, ¿verdad? Mal connotación, dicen. ¿Por qué? Porque 13 es el número de maldición. Y yo le digo, malditos son los que quieren quitar de la Biblia el apóstol Pablo. Y por medio de esta enseñanza vamos a ver el por qué es importante tener Pablo en la Biblia. Pero Pablo escribió 14 libros en la Biblia. Entonces, si tomamos 14 de los 66 libros en total de la Biblia, miramos que Pablo escribió 21% de la Biblia. Pero algunos dicen, no, Pablo no importa, no debe estar. Si quitamos Pablo de la Biblia, quitamos un quinto de la Biblia. Otros dicen, no, debemos quitar Pablo de
¿cómo se llama? Del Nuevo Testamento. Si escribió 14 libros y quitamos los libros de Pablo del Nuevo Testamento, fijamos que Pablo escribió 51.8% del Nuevo Testamento, o sea, 52%. Si hay 27 libros y Pablo escribió 14, entonces del Nuevo Testamento Pablo escribió 52% del Nuevo Testamento. ¿Por qué escribió tanto del Nuevo Testamento el apóstol Pablo? ¿Por qué? Pues hay una razón, ¿verdad? Hay una razón que está Pablo en la Biblia. Debe estar muy importante si escribió tanto. Pero muchos, como te conté, ¿verdad? Hay muchos hoy en día que no quieren a Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué está Pablo en la Biblia? Esto vamos a ver, pero empezamos entonces a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 2:15. Y le digo que es muy importante entender por qué Pablo está en la Biblia. 2 de Timoteo 2:15 dice así: estudia con diligencia, presentarte aprobado a Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. O en inglés dice, divide bien. Hay divisiones, hacer divisiones. Nosotros debemos estudiar. Y lo que queremos hacer hoy es un estudio. A ver el por qué el apóstol Pablo está en la Biblia. Y ya no funciona mi marcador, perdón. Entonces Pablo, ¿por qué Pablo está en la Biblia? Esto vamos a ver. Aquí tenemos el Señor Jesucristo. Aquí tenemos la iglesia. La iglesia termina con el rapto. Después viene la tribulación. Y regresará el Señor Jesucristo en Armagedón, donde después comenzará el milenio. O su reino en el milenio. En este lado tenemos la ley de Moisés. Y tenemos el ministerio de Jesús. Ministerio de Jesús. Ok. Aquí tenemos a Abraham, ¿verdad? Aquí tenemos a Adán. Ok, aquí tenemos más o menos toda la Biblia escrito aquí. Y disculpe que está tan feo. El marcador se falló. Pero aquí tenemos toda la Biblia escrito aquí, ¿verdad? ¿Dónde está el apóstol Pablo? ¿Por qué está allí Pablo? Bueno, vamos a leer otro versículo en Romanos 15. Y trataré yo, porque estoy bien cansado, trataré de enseñar por qué Pablo está en la Biblia. ¿Y quién debemos seguir? ¿Jesús o Pablo? Pues claro, Jesús es el Salvador. Claro, Jesús es Dios. Y para ser cristiano, debemos seguir a Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿debemos olvidar a Pablo? No. ¿Por qué está Pablo en la Biblia? Y he conocido varios que me dicen, tú eres demasiado paulino. O en inglés, pauliniano. Dice, tú sigues a Pablo demasiado. De veras, ¿es posible seguir a Pablo demasiado? ¿Por qué está Pablo en la Biblia? ¿Y por qué escribió Pablo tanto? 52% del Nuevo Testamento, escrituras de Pablo. 21% de toda la Biblia viene de Pablo. Entonces, Pablo sí tiene su lugar, ¿verdad? ¿Cuál es el lugar de Pablo? ¿Por qué está allí en la Biblia? Esto voy a enseñar comenzando en Romanos capítulo 15, versículo 8. También habla de mucho de las, dispensaciones. Si nunca has estudiado las dispensaciones, es importante ir a la iglesiadelanube.com, a los sermones pasados y busque ahí donde dice las dispensaciones. Es importante entender que hay diferentes dispensaciones en la Biblia. Pero aquí en Romanos 15, versículo 8,
y también el versículo 16, miramos el contraste entre Jesús y Pablo. Y que cada uno tenía su propio ministerio. Y en su ministerio Dios le usó por un propósito. Ministerio de Pablo. ¿Cuál era el ministerio de Jesús y cuál era el ministerio de Pablo? Romanos 15, versículo 8 dice: digo pues que Jesucristo fue ministro de la circuncisión, por la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Entonces Jesucristo fue ministro de la circuncisión. ¿O quiénes fueron los circuncidados? Circuncidados fueron los judíos. Entonces Jesucristo, un judío, vino a los judíos, a los circuncidados. ¿Para qué? Para confirmar promesas dadas a los padres. Jesucristo tenía su ministerio. Y su ministerio era un judío llegando a judíos. Ahora, ¿qué dice el versículo 16? Para que, hablando el apóstol Pablo, diciendo lo que era su ministerio. Y él dice: para que sea yo ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles les sea acepta, siendo santificada por el Espíritu Santo. Pablo dice que él era un ministro de Jesucristo a los gentiles. Entonces, al principio miramos a judíos el Señor Jesucristo y Pablo a los gentiles. Ve la diferencia. Cuando vino el Señor Jesucristo, vino solamente a los judíos, predicando a judíos. Más adelante había un hombre que se llamaba Pablo, que fue a los gentiles y que Dios usó como un ministro a los gentiles. Ahora, quiero decir también que Pablo también predicó a judíos. Muchas veces cuando Pablo visitó un lugar, él fue primeramente a la sinagoga predicando a judíos. Pero miramos más adelante en la Biblia que Dios llamó a Pablo como un misionero, podemos decir, a los gentiles. Porque Dios tenía su plan, y su plan era salvar a los gentiles. Pero cuando vino el Señor Jesucristo en su ministerio, ¿vino para los gentiles? Pues claro que no. Leímos en la Biblia en muchos versículos que cuando Cristo vino, vino solamente a los judíos y nadie más. Entonces debemos debemos entender que hay una división, hay una separación. Jesús, Pablo, judíos más a gentiles. Aunque que fue a judíos también, era más ministro a gentiles. Pero Jesús nunca fue a ningún gentil. Había una vez que vino un gentil a Jesucristo, una mujer con una hija endemoniado, podemos decir, ¿verdad? Que ella tenía un demonio. Y porque ella era un gentil, Jesucristo dijo: mire, yo no voy a echar mi pan a los perros. Y la mujer gentil dijo: sí, Señor, pero los perros comen de las migajas, ¿verdad? Y el Señor dice: vaya, entonces ya está acurrada su hija. Pero dogmáticamente está hablando el Señor Jesucristo y Él dice que Él no vino para los gentiles. Es importante entender esto. Mateo 15:24 dice: y Él respondiendo dijo, ¿quién? Jesús: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesucristo solamente vino a Israel. Él dijo: no vino a nadie más sino a las ovejas perdidas. A Israel he venido, el Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que en Juan 1:17, porque la ley fue dada por Moisés, mas la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Traduzco directamente de la King James.
La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Pues la ley era judíos. En los antiguos testamentos, la ley fue dada a los judíos. Y Dios dio algunas promesas en la ley. Y Cristo vino para confirmar las promesas de la ley. Jesús, un judío, vino a Israel, judíos. Es muy importante que recordamos esta enseñanza. Mire lo que dice Juan 4:22. Juan 4:22 dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación es de los judíos. Salvación es de los judíos. Durante todo este tiempo, todo esto era de judíos para judíos. Y si uno era un gentil y quería ser salvo en aquellos tiempos, ¿qué tenía que hacer? Convertirse a un judío. Ir bajo la ley. Tuvo que circuncidarse. Ir bajo la ley. Salvación es de los judíos, dijo el Señor Jesucristo. Y Cristo vino en su ministerio, un judío a judíos, solamente a las ovejas perdidas de Israel, según la confesión de Jesucristo mismo. Juan 1:1 dice, 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cristo vino a sus suyos o sus propios, pero ellos le rechazaron. ¿Quiénes fueron suyos? Los judíos. Cristo, un judío, vino a judíos. Vamos a Actos o Hechos 13. Y versículo 22. Y quitado aquel, les levantó a David por rey, al cual dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, el cual hará toda mi voluntad. De la simiente de este Dios, conforme a su promesa, levantó a Israel un Salvador, Jesús. Conforme a su promesa, dice, Cristo vino a confirmar promesas dadas a los padres. Y aquí está hablando de Jesucristo, y dice que por su promesa vino el Señor, el Salvador. Entonces, sin duda, Jesucristo vino solamente a judíos. 24. Cuando antes de su venida Juan había predicado primero el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Juan predicó solo a Israel, un judío predicando a judíos. Mas cuando Juan cumplía su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy yo? Yo no soy él, mas he aquí viene en pos de mí uno cuyos zapatos de los pies no soy yo digno de desatar. Varones y hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los de entre vosotros temen a Dios, y vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los que moran en Jerusalén, mire todo, a Israel, judíos. Y hay un más, yo puedo leer ahí, yo quería leer hasta 36, pero hasta ahí voy a leer. Porque todo está hablando de Jesús, un judío enviado a judíos. Mire, versículo 31, el cual fue visto por muchos de los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son sus testigos al pueblo. Y nosotros os predicamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres. Otra vez, Cristo vino para confirmar promesas dadas a los padres. Y aquí leímos de Cristo cuando vino, predicó de las promesas según la palabra de Dios. ¿Para qué vino el Señor Jesucristo? Si Él vino solamente un judío para alcanzar los judíos, ¿para qué vino? ¿Y qué predicó cuando vino? ¿Para qué vino el Señor Jesucristo? Él vino a los judíos para enseñarles quién era. Y según la palabra de Dios, Él era el Mesías. Pero cuando vino el Señor Jesús predicando un judío a judíos, mire lo que dice la palabra de Dios que Él predicó. Mateo 4:23 nos dice: y rodeaba Jesús a toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino,
y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cuando vino el Señor Jesucristo, Él vino predicando el reino. ¿O cuál es el reino? Es esto. Aquí está el reino en este lado. Entonces, cuando vino el Señor Jesucristo, Él vino hablando a judíos y enseñándoles: mire, judíos, yo soy el Mesías, el Cristo. Tú tienes que aceptarme. Mesías. Y si me aceptas, comenzará este reino. Y yo puedo sentarme en el trono. La Biblia nos dice que hay un trono en que Dios va a sentarse en Israel, en el trono de tu padre David. Aquí está su trono. Y el Cristo vino hablando de este tiempo, el milenio. Mire lo que dice también Mateo 9:35. Y andaba Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Oiga bien, Jesucristo predicó del reino que había de venir. ¿Por qué es importante esto? Porque muchos hoy en día quieren decir: no, debemos aceptar las palabras de Jesús para la salvación. Y ellos quieren ir a Mateo y Marcos y Lucas y Juan y de ahí agarrar palabras de salvación. Pues si es la verdad, esa es salvación de los judíos. Ve que Dios nos dio Pablo. Y en un momento vamos a llegar ahí, que Dios dio a Pablo las palabras para nosotros hoy en día. Pablo escribió Romanos hasta Filemón. La doctrina de la iglesia de hoy viene de aquí. Y las palabras de salvación para los gentiles vienen de estos libros. Son buenos libros, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero siempre debemos recordar, cuando estaba hablando Jesús, estaba hablando a judíos. Sin embargo, algunas partes sí podemos aplicar a nosotros, pero no todos. Por ejemplo, la gracia vino por Jesucristo, dice. Y este tiempo aquí, el tiempo de la iglesia, se llama el tiempo de la gracia. Aquí Jesucristo dijo: si tu mano izquierda te ofende, córtela. ¿Dónde está la gracia en esto? ¿Por qué hablaba así el Señor Jesucristo? ¿Estaba hablando a nosotros? ¿Debemos cortar la mano? No hay gracia en cortar la mano. Estaba hablando el Señor Jesucristo aquí a judíos acerca de el reino que había de venir. Y Cristo dijo: está cerca, ha acercado, dijo, el reino del cielo. Pero ¿qué tal? Rechazaron su Mesías y por esto el reino no vino. Estaba más adelante. Vamos a hablar de esto en un momento. Cristo Jesús vino predicando el mensaje del reino que había de venir. Y todos estaban esperando su reino, pensando: ahora mismo Cristo va a sentarse en el trono, va a botar fuera los gentiles, los romanos, y va a reinar por siempre en la tierra. Pero el problema es, los judíos rechazaron a Cristo. ¿Quién era Cristo? Juan 8 nos dice, Juan 8:23. Y les decía: vosotros sois de abajo y yo de arriba. Vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Por esto os dije que moriríais en vuestros pecados. Porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Cristo dijo: tú tienes que creer que yo soy. ¿Quién era Jesucristo? Mesías. Entonces, predicando al Señor Jesucristo, estaba predicando quién soy. Y ellos tenían que creer quién era el Señor Jesucristo. Tengo un mensaje en los sermones pasados en la iglesia de la nube.com que habla un poco de la quién soy versus de el lo que de salvación.
Porque en este tiempo, bajo el ministerio de Jesús, si uno quería ser salvo, tenía que confiar que Cristo era el Mesías. Pero este mensaje no es para nosotros hoy en día. No somos salvos por confiar que Él es el Mesías. Nosotros estamos salvos por medio de confiar en el Evangelio. Y el Evangelio es lo que ha hecho el Señor. ¿Ve la diferencia en creer quién es Jesús y confiar en lo que Cristo Jesús ha hecho? Por esto tenemos Pablo, porque vamos a ver más adelante que Pablo predicó lo que Cristo hizo y que somos salvos por confiar en el Evangelio o lo que Cristo ha hecho. Pero en este tiempo la predicación de Cristo era: ¿quién soy? El Mesías. Vendrá mi reino si me aceptas como Mesías. A ver si puedes ver la diferencia entre esto. Porque el problema es, hay muchos hoy en día que ni entienden eso. Muchos que dicen que son cristianos y no son. Porque están predicando este mensaje, tratando de forzar esto a nosotros hoy en día. O está bien que sabemos que Cristo es el Mesías, pero esto no nos lleva al cielo. Yo recuerdo en la Biblia una historia de cuando Cristo estaba caminando y le acercó a dos hombres endemoniados. Y de rodillas se bajaron y dijeron al Señor Jesucristo: sabemos quién eres. No nos bota fuera antes de nuestro tiempo, dijeron los endemoniados. Y Cristo los echó fuera en los puercos. Pero mire, hasta los demonios sabían que Cristo era el Mesías. ¿Fueron salvos por medio de esto? No. Entonces hoy en día predicamos lo mismo que Cristo. Hoy en día andamos nosotros diciendo: mire, el reino está cerca, el reino está cerca. No. Pero en aquel tiempo es lo que Cristo predicó a los judíos. ¿Estamos todavía en este lado? No. Andamos diciendo: hey, Cristo es su Mesías, Cristo es su Mesías. No. Aunque que es la verdad, Cristo es el Mesías, pero ¿el Mesías de quién? De los judíos. Estamos en este lado y predicamos igual que Pablo: mire, Cristo es Dios, el Salvador, que murió por tus pecados. Ahora hay que aceptar por fe el Evangelio, lo que Él ha hecho. ¿Ve que hay dos enseñanzas distintas y diferentes? Y muchos hoy en día que dicen que son cristianos están equivocados porque rechazan a Pablo y solo quieren enseñar las palabras de Jesús. Palabras predicadas a judíos. Palabras de un reino que tiene que venir. Palabras de quién era Jesús. Es un evangelio distinto que el evangelio de hoy. Vamos a llegar más adelante aprendiendo más. Pero en Lucas 2:11 miramos quién es Jesús. Quiero mostrarte primero quién es Jesús. Ahí en la iglesia del nube.com, en los sermones pasados, tengo un sermón: ¿quién es Jesús? Muchos han visto este sermón en inglés y español, y algunos han aceptado al Señor, gracias a Dios, por medio de esta enseñanza, porque antes no sabían quién era Jesús y ahora sí entienden. Pero es importante creer en el Evangelio, porque el Evangelio nos salva hoy en día. No estamos salvos por creer que Jesús es el Mesías. ¿Me entiendes? Bueno, me puedes entender más mientras que estudiamos a Pablo. Pero aquí dice en Lucas 2:11: que os es nacido hoy en la ciudad de David el Salvador, que es Cristo el Señor. Jesucristo es el Salvador. ¿Salvador de quién? Pues Salvador de los judíos al principio. Pero los judíos rechazaron su Mesías. Entonces hoy en día podemos nosotros gentiles ser salvos por medio de Él. Pero no podemos ser salvos por bautismo en agua, como hemos leído en aquel versículo, el bautismo de arrepentimiento. No, nosotros somos salvos por fe, no por bautismo en agua. Somos salvos de confiar en el Evangelio, no por confiar en quién era Jesús. Los judíos tenían que confiar que Él era el Mesías. Los gentiles, nosotros tenemos que confiar en lo que Él ha hecho en nuestro lugar por nuestros pecados, cuando Él derramó su sangre en la cruz. Ok, seguimos pues.
Dice Juan 1:41. Solo quiero dar muchos versículos porque es muy importante. Juan 1:41. Dice así. Este halla primero a su propio hermano Simón y le dice, hemos hallado al Mesías, que interpretado es el Cristo. Entonces Jesucristo es ¿quién? Es el Salvador, es el Mesías, es el Cristo. Aún más es Dios. Primero de Timoteo 3:16. Ahora, primero de Timoteo 3:16, que dice, y sin controversia, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne. Ahora, ¿quién es Jesucristo? Dios, el Mesías, el Cristo, el Salvador. Por esto, Cristo Jesús es muy importante. Es Dios mismo manifestado en la carne, quien vino a la tierra. ¿Pero para qué vino? Para anunciar a los judíos, yo soy el Mesías suyo y vendrá pronto mi reino. Así es que predicó y así es porque vino el Señor Jesucristo. Con esto, ¿por qué está en la Biblia Pablo? Muchos en el cristianismo de hoy solo predican Jesús, 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 pero él predicó a judíos. Pero ellos son gentiles tratando de aplicar lo que predicado a judíos, tratando de aplicarlo a ellos mismos. ¿Está correcto tomar algo predicado a judíos y meterlo a nosotros? O la verdad es que Dios escogió a Pablo como un apóstol, como un ministro a los gentiles para enseñarnos la verdad. ¿Cuál es que debemos seguir? No, debemos seguir a Jesús. Amén, estoy de acuerdo, pero de alguna manera seguir a Cristo. Y la única manera de seguir a Cristo, según la Biblia, es por medio de seguir a Pablo y sus enseñanzas. Y esto vamos a ver. Pero antes de ir allí, hay unos que hablan de lo que ellos llaman postponement theory. Ni idea cómo es en español. La teoría de la postponement. Ni puedo traducir esta palabra. Quizás conoces de qué hablo, pero no es una teoría. Lo que pasó es esto, ¿ok? Los judíos rechazaron a su Mesías, de cierto. Cuando rechazaron a su Mesías, entonces fue puesto el milenio ahí. Pudiera comenzar el milenio aquí, si hubieran aceptado su Mesías. Pero ¿por qué los religiosos, por qué los líderes de Israel rechazó a Cristo, su Mesías? Dios tuvo que poner más allí el reino. Y aquí comenzó un tiempo de transición, un tiempo de cambio. Porque cuando comenzó los judíos, apóstoles y Pedro, ellos comenzaban a predicar. Pero ¿a quién predicaban? También a judíos. Y Dios dio 3 oportunidades a Israel a aceptar a su Mesías. 3 veces tuvieron la oportunidad de aceptar su Dios. Y vamos a hablar de esto en un momentito, pero vengo conmigo al libro de Hechos o Actos. ¿Por qué digo Actos? Las Biblias más antiguas dicen Actos. Actos 1:4. Y estando reunidos con ellos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dice él, oíste de mí. Otra promesa, hablado del Padre. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no mucho más después de estos. Bautismo en agua antes, ahora salvación solo por bautismo del Espíritu. Y dice en versículo 6. Así que cuando estuvieron reunidos, le preguntaban diciendo, Señor, restituirás en este tiempo el reino de Israel. Y Cristo dijo así, y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones
que el Padre puso en mi propia potestad. Ok, miramos algo muy importante. Cristo murió y resucitó. Y después de haber resucitado, está aquí hablando con sus apóstoles. Y los apóstoles preguntaron, ok, en su ministerio predicaba del reino que había de venir. ¿Ahora mismo va a venir el reino? Y Jesucristo dijo, tú no tienes que saber nada de los tiempos ni los sazones. ¿Por qué dijo así el Señor Jesucristo? Porque había aquí la opción recibir a su Mesías. Y si los líderes religiosos de Israel hubieran aceptado al Mesías, vendrá el reino en este tiempo. Pero porque rechazaron la última vez su Mesías, se puso aquí el reino y aquí Dios empezó otra dispensación con el apóstol Pablo. Y esto voy a probar de la Biblia. Se llama Postponement Theory en inglés. Ni idea cómo decir en español. Pero mire lo que dice. Bueno, primeramente quiero mencionar las 3 veces que te dije. Hay 3 veces que Dios dio a los judíos la oportunidad de aceptar a su Mesías. 3 veces que rechazaron ellos a su Dios. La primera vez era la predicación de Juan Bautista. Juan Bautista estaba predicando y bautizando. ¿Para qué? Juan 1:31 dice, para manifestar a Israel su Mesías. Y estaba bautizando, y mientras que estaba bautizando Juan, vino los fariseos y miraron, ya no quiero esto, no queremos ser bautizados en agua. Rechazaron Dios Padre, porque Dios Padre envió a Juan Bautista. Segundo, rechazaron a Dios Hijo, cuando ellos mataban a Cristo. Y la gente gritaban, crucifíquele, crucifíquele, crucifíquele. Y mataron al Señor Jesucristo. Rechazaron Dios el Hijo. El último, rechazaron Dios el Espíritu Santo. Y esto se encuentra en Actos o Hechos capítulo 7. Y quiero que mires algo muy importante. Aquí en capítulo 7 miramos a uno que se llama Esteban, predicando. Y mire lo que dice aquí, en versículo 55 y 56. Mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en pie a la diestra de Dios. Mira bien, en pie. 56. Y dijo, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Jesucristo estaba parada, de pie. Otros versículos en la Biblia dicen que Jesucristo estaba sentado a la diestra de Dios. Pero aquí Él está en el cielo, parado, de pie. ¿Por qué? Porque había otra oportunidad, la última oportunidad, aceptar a Cristo. Y aún más rechazaron. ¿A quién rechazó? Mira el versículo 7. 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. La tercera vez. No sé si conoces al béisbol, pero en béisbol, si tienes 3, ya está fuera, ¿verdad? O bueno, la última vez rechazaron a Dios Padre bajo la predicación de Juan. La segunda vez rechazó a Dios Hijo por medio de rechazar a Jesucristo y su predicación. Y número 3, rechazaban bajo la predicación de Esteban el Espíritu Santo. Resistieron el Espíritu Santo. Entonces Dios dijo, ¡ya está afuera! Y de allí, mirando y leyendo el libro de Actos, miramos el cambio. Todo esto a judíos aquí. Capítulo 8, miramos un etíope, eunuco, que era un gentil, y fue salvo. Capítulo 9, ¿quién fue salvo? El apóstol Pablo. 10, 11 de Actos o Hechos, Pedro ganó a un Cornelio, un gentil. Capítulo 13, el apóstol Pablo fue enviado como un misionero. Capítulo 15, miramos 15, 11. Pablo
va a la iglesia temporana diciendo, mire, Dios me dio algo, el evangelio a predicar. Y mientras que estoy predicando, miro que muchos gentiles están aceptando al Señor. Y él contó a la iglesia en 15:11, la iglesia dijo, creemos que salvación es por gracia, por fe. Somos salvos por la gracia, por la fe. Entonces el libro de Actos o Hechos es una transición, un cambio de Pedro a Pablo, de los apóstoles a la predicación de Pablo, de judíos a gentiles. Un cambio de milagros y señales a nada más que por fe. Entonces cambiamos del ministerio de Jesús y la predicación de quién es Jesús. Él es el Mesías y del reino. Aquí rechazaron la última vez los judíos. Y Dios dijo, ok, ya entonces voy a llevar mi evangelio a todo el mundo y también a los gentiles. Y por esto Dios llamó al apóstol Pablo. Y de ahí tenemos que leer mucho para entender más. Vamos a Gálatas 1:11. Si uno no entiende eso, no puede ser salvo. Lastimosamente hay muchos hoy en día que rechazan a Pablo. Y dicen, oh, solo queremos seguir a Jesucristo. Pero están perdidos, aunque que siguen al Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué han olvidado? El Evangelio. Dios dio el Evangelio a Pablo. Y esto vamos a ver ahora mismo. Gálatas 1:11 al 16. Dice, empero os hago saber, hermanos, que el Evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre. Pablo dice, no predico ningún evangelio de los hombres. 12. Porque ni yo lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Y aún más puedo leer, pero así está bien. Por revelación. Por revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo dice que Jesucristo le reveló ¿qué? El Evangelio. Y el Evangelio que Pablo predica, él recibió de Jesús. ¿Y cuál es el Evangelio? Es 1 Corintios 15, 1 al 4. Más adelante vamos a verlo. Ahora mismo vamos a ver otros versículos. Pero es importante que puedas ver esto. Que Pablo dijo, Dios, Jesucristo, me reveló, me dio por revelación lo que yo, Pablo, debo predicar a los gentiles. Mira a Gálatas 2, 1 a 2. Dice, después pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, tomando también conmigo a Tito. Subí empero por revelación, y oiga bien, y comuniqué con ellos el evangelio que predico entre los gentiles, más particularmente con los que parecían ser algo por no correr o haber corrido en vano. El apóstol Pablo dice, Dios me reveló este evangelio. Y más adelante yo fui a los apóstoles y les comuniqué el evangelio que Dios me dio. Y ahí es donde leímos capítulo 15 del libro de Actos o Hechos. Y los apóstoles dijeron, wow, antes había nosotros predicando que Cristo es el Mesías, hay que confiar en el Mesías porque vendrá el reino. Pero ahora Dios reveló a Pablo, no, ahora solo prediques lo que Cristo ha hecho y confiar en el Evangelio, confiar en la sangre para ser salvo. No es por confiar en quién es Jesús, es confiar en el acto o el hecho de Cristo en nuestro lugar por nuestros pecados. ¿Ve el cambio? Primero a judíos con un mensaje, pero porque los judíos rechazaron a su Mesías, Dios reveló este mensaje a Pablo y dijo, ok Pablo, ahora yo no quiero prediques del reino, yo no quiero que prediquen de quién soy, porque ya no importa que soy Mesías de Israel, lo que importa es uno confía en mí y mi evangelio. Y si uno confía en lo que yo he hecho en su lugar y morir por sus pecados, puede ser salvo. Esto es lo que Dios reveló al apóstol Pablo. Y por esto Pablo es tan importante. Porque la salvación de hoy para nosotros gentiles solamente es por medio del evangelio
que Jesucristo reveló a Pablo. Y si quitamos Pablo, quitamos el evangelio precioso que nos salva hoy en día. ¿Me entiendes? Pero la mayoría de los cristianos de hoy echan fuera a Pablo y quieren llegar a Cristo por medio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y un poco del libro de Actos. Y dejan el evangelio que Jesucristo reveló a Pablo y quieren venir a Cristo por otra manera. Pero ¿cómo podemos ser salvos si Pablo dijo solo podemos ser salvos por medio del evangelio que Dios dio a Pablo? ¿Quién es Pablo? Pues según la palabra de Dios, Pablo es nuestro apóstol. Romanos 11:13 claramente nos dice, Romanos 11:13 dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto a la verdad yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio glorifico. So Pablo es nuestro, ¿qué? Nuestro apóstol. Habían apóstoles aquí para los judíos. Pero ahora nuestro apóstol, ¿quién es? ¿Qué significa nuestro? Gentiles. Si tú eres un gentil hoy en día y quieres ser salvo, tú no puedes ir a Cristo y pedirle la salvación por esta predicación que fue predicado a judíos. Tú tienes que trazar bien la palabra de Dios, como hemos leído. Tú tienes que leer bien y entender y saber, hoy es por medio del evangelio que Dios reveló a Pablo. Yo tengo que confiar en este evangelio para ser salvo. Bueno, Gálatas 2:7. Antes, por el contrario, como vieron en el evangelio de la circuncisión, me había sido dado como a Pedro el de la circuncisión, porque el que obró eficazmente en Pedro para el apostolado de la circuncisión, obró también en mí para con los gentiles. Y cuando Jacobo y Cefas y Juan, que parecían ser las columnas, conocieran la gracia que me era dada, nos dieron las diestras de compañía a mí, a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente querían que nos acordásemos de los pobres, lo cual también yo hacía con solicitud. Entonces miramos aquí, Pablo está diciendo, Dios me llamó a ir a los gentiles con este mensaje, el evangelio. El evangelio de 1 de Corintios 15, 1 al 4. Ahora, si quieres ser salvo hoy en día, es solamente por medio de este evangelio. No podemos llegar al cielo por Actos o Hechos 2:38. Era algo escrito a judíos. No podemos ir al cielo por lo que Cristo predicó. Muchas cosas bonitas predicó el Señor Jesucristo, pero no todos aplican a nosotros. Muy pocos. Doy un ejemplo. Juan 3. Debes nacer de nuevo. Gracias a Dios, sí, esto aplica a nosotros. Nosotros debemos nacer de nuevo espiritualmente. ¿Pero cómo? Por medio de confiar en el evangelio. Pero otro pasaje, Cristo dijo, corta su mano derecha. ¿Cómo podemos hacer esto? No hay gracia en esto. Uno tiene que enseñar y entender la palabra de Dios. Vamos a Romanos 16. Quiero darle más versículos para enseñarle que esto no es mi opinión. Esto es que enseñe la palabra de Dios. Romanos 16:25 dice, y al que es poderoso para confirmaros según mi evangelio, a la predicación de Jesucristo según la revelación del ministerio encubierto desde tiempos eternos. Más manifiesto ahora, dice él, y por las escrituras de los profetas según el mandamiento de Dios eterno, declarando a todas las naciones para obediencia de fe. El apóstol Pablo llama el evangelio mi evangelio. Muchas veces, 3 veces por lo menos, dice mi evangelio. ¿Por qué llama el apóstol Pablo el evangelio mi evangelio? Porque era un evangelio que Dios reveló, o mejor decir, dio por revelación al apóstol Pablo. Por esto tenemos el apóstol Pablo. Sin el apóstol Pablo no podemos escuchar ni saber qué es el evangelio de salvación. Por esto es tan importante el apóstol Pablo.
Si quitamos el apóstol Pablo de la Biblia, quitamos el Evangelio que nos salva. El Evangelio que debemos escuchar si queremos ser salvos. Mire a lo que dice Romanos 2:16. Tan importante es el Evangelio de Pablo, que sin Pablo ni podemos ser salvos. No, pero tú quieres decir que Pablo es más importante que Cristo Jesús. Claro que no. 1000 veces no. Jesús es el importante porque Él es el Salvador, el Dios, el Mesías, Cristo. Pero Jesús dice, si quieres venir a mí y tú eres un gentil, tienes que venir por medio de Pablo, el Evangelio que le di. Es como esto, me llamo Roberto, pero no quiero hablar con nadie. Pero tengo aquí un amigo, Juan. Y yo digo, si tú quieres hablar conmigo, tú tienes que venir por medio de Juan. Y yo doy a Juan boletos. Y cualquiera que viene a Juan y tome el boleto, tiene derecho a venir a mí. Pero ¿qué tal si uno viene a mí sin el boleto? Yo lo rechazo y digo, no. Yo os mandé que tú tienes que venir a mí solo por medio de ir ahí primero, tomar un boleto y venir a mí. Es igual. Jesucristo vino a los judíos rechazaron a Cristo. Jesús fue al cielo y llamó a Pablo y dijo, Pablo, tú vas a estar enfrente de mí. Todos en el mundo gentil que quieren ser salvos tienes que venir por medio del Evangelio que te doy ahora mismo. Es como el boleto. Y si uno quiere venir a mí, tienes que venir por medio del Evangelio que te di. Pero muchos que dicen hoy en día que son cristianos quieren botar fuera a Pablo y venir directamente a Jesús y decir, sálvame Jesús. Y Jesús dice, yo no te quiero, porque yo te dije venir a mí por medio del Evangelio. Y si no vienes a mí por medio del Evangelio, vete fuera. Yo no te quiero porque yo dije, es por este Evangelio que puedes ser salvo. Y no otra forma. Y esa es la cosa triste. Muchos hoy en día están perdidos, pensando que son seguidores de Cristo. Pero nunca han venido por medio del Evangelio para ser salvos. Por esto, Romanos 2:16, un versículo importantísimo. En el día en que juzgará Dios los secretos de los hombres por Jesucristo, según, oiga Pablo, según mi Evangelio. Algún día Jesús te juzgará por, Pablo dice, mi Evangelio. Al principio de esta enseñanza te dije que este es el mensaje más importante que cualquier otro mensaje que he predicado en mi vida. Y es la verdad. Porque yo he visto en mi tiempo en el ministerio, la mayoría de la gente que dice que son cristianos, quieren seguir a Cristo Jesús y dicen, yo sigo a Jesús y yo amo a Jesús, y solo leen Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y si uno pregunta, ¿y has recibido a Cristo como su Salvador? ¿Has venido al Evangelio de Pablo? Dice, ¿Pablo? No, ¿para qué Pablo? ¿El Evangelio qué es? No, yo sigo a Cristo. No, mentira. Tú no puedes seguir a Cristo antes que escuches o oyes el Evangelio y recibes por fe Cristo como su Salvador. Es decir, la única manera de venir a Cristo y tomarle como su Salvador hoy es ir por medio de Pablo y el Evangelio que Dios reveló a él. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes la importancia de este mensaje? La importancia de Pablo. Dios escogió a Pablo para revelarnos la manera de cómo ser salvo. Hoy en día hay muchos que dicen que son cristianos y no son, porque rechazan a Pablo. Te conté antes, ¿verdad?, que había un hombre que me envió un correo electrónico diciendo, tú eres un mentiroso y Pablo es un mentiroso, no debe estar en la Biblia mentiroso Pablo, porque él es un mentiroso y todas sus escrituras son mentirosos, dijo. Pues si esa es la verdad, nadie puede ser salvo. Porque Cristo solo escribió esto a judíos. Y yo, un gentil, ¿cómo puedo ser salvo yo? Pobrecito yo, ¿qué voy a hacer? Por esto Dios escogió a Pablo para dar a los gentiles
También hoy en día esto aplica a un judío. Si tú eres un judío y quieres ser salvo hoy, hay que venir por medio de este evangelio también. Después del rapto, Dios otra vez va a trabajar con Israel. Dios no ha terminado con la nación de Israel. En la tribulación y el milenio serán salvos ellos. Pero ahora mismo falta. Todos serán juzgados por medio del evangelio de Pablo. Tan importante es. 3 veces Pablo dijo que debemos ser seguidores de él. 1 Corintios 4:16. 1 Corintios 11:1. Filipenses 3:17. ¿Y sabes qué? La única manera de ser seguidor de Cristo hoy en día es ser seguidor de Pablo. Porque Pablo dijo, este es como llegar a Cristo. No sé por qué el mundo no entiende eso, pero si lees la Biblia, así enseña la Biblia. Mucho escribió el apóstol Pablo. ¿Por qué está en la Biblia? Porque Dios escogió a él. Yo no sé por qué Dios hizo así. No sé. Pero no es para mí preguntar. Solo debo yo predicar y decirle, así es que enseña la palabra de Dios. Cristo vino a judíos, predicando a judíos, un mensaje solamente dado a judíos. Envió a los judíos, dio otra vez oportunidad a los judíos. Y después, ok, ahora Pablo venga, porque ahora quiero salvar a los gentiles. Y ahora, si tú quieres ser salvo, tienes que venir por medio de lo que Pablo llamó mi evangelio. Y si rechazas este evangelio, Romanos 2:16. Nos vemos al juicio. Porque Dios va a juzgar algún día todos según el evangelio de 1 Corintios 15, 1 al 4. 1 Corintios 9:17. Pablo dijo que Dios dio a él el evangelio. 1 Corintios, lo voy a leer. 1 Corintios 9:17. No es mentiroso el apóstol Pablo, es alguien escogido de Dios con el propósito de darnos algunos misterios hoy en día y enseñarnos el evangelio. 1 Corintios 9:17 dice, por lo cual si hago esto de voluntad, galardón tendré, mas si por fuerza la dispensación del evangelio me es encargada. La dispensación del evangelio, Dios le dio el evangelio para dispensar a otros. Entonces, Cristo predicó el evangelio del reino, otro evangelio. Pablo dijo, si uno predica otro evangelio en este tiempo, no está bien. Entonces, nosotros no estamos abajo del ministerio del reino. Esto es allí. Nosotros estamos bajo este evangelio. Salvación por confiar en lo que ha hecho Cristo en la cruz, cuando murió por nuestros pecados. Efesios 3:2, Colosenses 1:25. Muchos versículos. Vamos a Colosenses 1:25. Cuando tienes tiempo, lea Efesios 3:2, ¿verdad? Pero aquí en Colosenses 1:25, Pablo dice así. De la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios, la cual me es dada por vosotros, para que cumpla la palabra de Dios, a saber el misterio que ha estado escrito de los siglos y de las generaciones, mas ahora ha sido manifestado a los santos. Dios, por cualquier razón, no sé por qué, Dios aceptó al apóstol Pablo, llamó al apóstol Pablo, encargó al apóstol Pablo, reveló al apóstol Pablo el evangelio y dijo, ahora Pablo, vaya a predicar esto al mundo. Y solo podemos ser salvos por medio de escuchar y aceptar este evangelio. Quiero ir a Tito 1. Tito 1 al 3 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, y la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos eternos, pero manifestó en sus propios tiempos su palabra por la predicación que me es a mí encomendada por mandamiento de Dios nuestro Salvador. Pablo está hablando del evangelio
Y dice que me es a mí encomendada por, oiga bien, mandamiento de Dios, nuestro Salvador. El apóstol Pablo dice, nuestro Salvador Jesucristo me dio por un mandamiento su evangelio para predicar al mundo. Y si tú rechazas a Pablo y el mensaje de Pablo que Dios le dio, estás rechazando la salvación de Dios. Porque la única manera de ser salvo hoy es por medio de 1 Corintios 15, 1 al 4. El evangelio dado a Pablo. Vamos a leerlo. 1 Corintios 15, 1 al 4. Aquí nos dice plenamente, ¿verdad? Claramente el apóstol Pablo. Empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y el cual estáis firmes. Declara él el evangelio y dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Solamente podemos ser salvos por esto. Si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. El evangelio de salvación de hoy que Dios dio a Pablo, y solamente es por Pablo que podemos hallar este evangelio. Este evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado, resucitó por nuestros pecados. Qué importante es esto. Pedro a veces predicó, aquel Cristo Jesús que murió y resucitó, ustedes habían matado. Hablando judíos, diciendo, ustedes le mataron y él resucitó. Pero ve que Pedro no dice, por nuestros pecados murió. Lo que Dios reveló al apóstol Pablo es, mire, todo fue hecho por nosotros gentiles. Y es por medio de lo que Cristo ha hecho que nosotros podemos recibir la salvación y el Espíritu Santo. Ahora, he predicado este mensaje varias veces. Y como te dije, es importante. Porque la mayoría de cristianos hoy no quieren nada de Pablo, solo quieren vivir aquí. Pero si es la verdad, ellos solo toman palabras escritas a judíos y quieren aplicarlos a ellos mismos. ¿Y qué olvidan? El Evangelio. Por esto debemos fijar, Dios escogió al apóstol Pablo. Y solo es por lo que Dios reveló a Pablo que nos podemos ser salvos. Por medio de este mensaje, algunos dicen, entonces usted no lea nada más de la Biblia. Mentira, yo leo toda la Biblia, no solamente los libros de Pablo. Pero también entiendo que los libros de Pablo fueron escritos para nosotros hoy en día. Y la doctrina de la iglesia de hoy viene de este lado, de Pablo. Otros dicen, entonces tú dices que Pablo es más importante de Jesús. Mentira. En ninguna manera quiero levantar a Pablo más arriba que Jesucristo. No, en verdad, estamos levantando al Señor Jesucristo. Porque todo que Dios reveló a Pablo, glorifica al Señor Jesucristo. Porque cuando recibimos el Evangelio que Jesucristo dio a Pablo, estamos diciendo, no soy nada, soy pecador, no puedo salvar a mí mismo, por esto recibo a Cristo. Porque Él es que murió en mi lugar por mis pecados. Entonces Él es mi Salvador. Por medio de confiar en este Evangelio, acepto a Él y Cristo es el glorificado. Sin embargo, algunos dicen, no, tú quieres glorificar más a Pablo que a Cristo. Mentira, no sé cómo. Así es que enseña la palabra de Dios. He llegado al fin del mensaje, ¿verdad? No sé si eres cristiano, pero una cosa que sé es que muchos que dicen que son cristianos en ninguna manera entienden este mensaje. La mayoría de los que dicen que son cristianos olvidan a Pablo. Y por medio de olvidar a Pablo, echan fuera el Evangelio que puede salvar. Y por esto algún día serán juzgados. Imagínense en el juicio Dios, Jesucristo diciendo, ¿y qué has hecho con el Evangelio que di a Pablo? Algunos en este lado, no, pero Jesús, te amo y te sigo, ¿verdad?
Sí, y cuando has recibido el evangelio que di a Pablo. No, pero y Jesús va a decir, vaya afuera, nunca os conocí. No estoy en contra de Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Son buenos libros. Pero la doctrina de hoy, de la salvación, se encuentra en Romanos a Filemón. Y nosotros debemos recordar por qué está Pablo en la Biblia. Porque había un cambio de judío a gentil. Y cuando pasó este cambio, Dios escogió un profeta, un hombre, que se llamaba Pablo. Y dijo, Pablo, ahora yo quiero que tú vayas con este mensaje de salvación para salvar. No más predicamos del reino. No más voy a predicar al mundo que soy el Mesías. Ahora voy a predicar al mundo que yo morí por tus pecados. Y que todos tienen que confiar en mí y lo que yo hice en la cruz. Espero que pudiste entender la diferencia. No predico nada en contra de la palabra de Dios. No predico algo de una tradición o una denominación. Solo predico yo la palabra de Dios. No sé si conté antes, pero mientras que comenzó la iglesia, 100 años, 200 años después de Cristo, llamaron a los cristianos paulicianos. ¿Sabes por qué? Porque entendieron ellos todo. Dios reveló a él el evangelio de salvación. Algún 100, 200 años después comenzó la iglesia católica romana. ¿Y sabes qué? Ellos dijeron, no, que no queremos nada a Pablo, queremos Pedro. Rechazaban ellos. Y de ahí comenzó una iglesia falsa, predicando otro mensaje. Su fundación está equivocada. ¿Y qué predican ellos? Gracia, salvación por fe. No, ellos predican, hay que bautizar en agua y hacer buenas obras y seguir la Santa Madre Iglesia y todo por obras. No, Pablo dijo, todo por fe, sin obras. Espero que fue una bendición este mensaje. Espero que aceptas a Cristo por fe, confiar en el Evangelio. Y si eres salvo, por favor, envíame un correo diciendo de Don Roberto, yo acepté al Señor como mi Salvador por medio de esa enseñanza. Si tú eres un cristiano, por favor, enseña bien lo que la Biblia enseña. Que la salvación es por medio del Evangelio. Y Dios escogió a Pablo dar el Evangelio. ¿Y sabes qué? Otra cosa que olvidé decir. En el libro de Actos o Hechos leímos que Pablo cambió todo el mundo en su tiempo con este Evangelio. Hoy en día, casi nadie lo predica. Muchas iglesias olvidan a Pablo. Muchas iglesias no predican este Evangelio. Pero esto es lo que cambia el mundo. Gracias por ver este video y aguantarme otra vez. Espero que fue una bendición y nos vemos el otro domingo en la iglesiadelanube.com. Dios te bendiga.